Bueno, antes de que comencemos con el tema, quiero contarles que pues esta semana como iglesia tuvimos varias cosas interesantes. Lo primero que quiero pedirles es que le demos un aplauso a Dios, porque por fin, después de 7 años de batallarle, la iglesia El Encuentro tiene el protocolo de la asociación religiosa a nivel federal. Entonces démosle un aplauso a Dios por eso. Ya por fin tenemos ese protocolo. También, pues como saben, estuvimos con mi esposa esta semana en Barranquilla, asistieron 30 y algo de parejas, y bueno, fue muy bonito lo que está pasando, el ministerio que se está abriendo también en Barranquilla, que pues uno va donde el Señor no lo manda. La verdad es que si el Señor abre las puertas, pues hay que hacer la obra del Señor, ¿no? Entonces muy contentos también por lo que está pasando en Barranquilla. También contarles que Oaxaca está creciendo ese ministerio de una forma arrolladora, de lo que está haciendo Dios en el ministerio de Oaxaca. Estoy muy contento también. Y bueno, hoy quiero hablarles, estaba pensando precisamente esta semana en todo lo que Dios ha venido haciendo. Ustedes se imaginan, por un momento, cuántas veces he recibido palabras negativas, palabras de pesimistas. ¿Ustedes qué se imaginan? Con todas las locuras que nosotros hemos hecho, que la Casa Mabúa, que la iglesia, cuando vinimos a Guadalajara, empecemos por ahí, que México es muy peligroso. Yo recuerdo que cuando estaba en Santo Domingo me decían, no, pastor, que se va a ir a México, en México están secuestrando personas, se están matando. Y le dije, vengo de Colombia. O sea, ¿qué te puedo decir? Y me gusta ir a Israel, o sea, vivo en adrenalina todo el tiempo. No, en serio, es tremenda la cantidad de negativismo, de palabras pesimistas que vas a recibir. Eso me hizo acordar de que el tipo va donde el doctor le dice, el doctor, yo estoy cansado de ser tan pesimista, por favor, deme un tratamiento. Y el doctor le dice, ¿sabes qué? Gracias. ¿Cuál es? Bueno, el que sea. Le dice el doctor, no te preocupes, con esto que te voy a dar esta semana, se te va a quitar lo pesimista. Uf, si no me atropella un carro antes. O sea, hay gente que ve todo lo malo, todo lo malo. O sea, ¿los han encontrado o no? Y de eso quiero que hablemos. Quiero que hablemos de cómo enfrentar esos pesimistas, ese negativismo. Porque déjeme decirle que si yo y mi esposa, junto con mi esposa, hubiésemos prestado atención a todos los negativos que nos hemos encontrado, créame, no hubiésemos llegado a este lugar. No hubiésemos rentado este lugar, no hubiésemos la Casa Mabúa. Ustedes no se imaginan cuántos pesimistas me he encontrado con respecto al proyecto de Casa Mabúa. No se imaginan cuántos pesimistas me he encontrado con respecto a los viajes que hacemos a Tierra Santa. No se imaginan cuántos pesimistas yo me he encontrado con respecto al proyecto que queremos hacer de la iglesia, del colegio, que por cierto se abre al público en agosto. Gloria a Dios, también. La escuela. No se imaginan cuántos pesimistas me he encontrado con respecto a la escuela de matrimonios. No se imaginan, o sea, yo podría decirle todo en contra, todo lo que me han dicho. Y la verdad, uno tiene que aplicar unos principios. Y por eso es que en sus notas de estudio vamos a hablar de unos principios que te van a servir para enfrentar los negativos. Porque, bueno, las personas que tú crees que tienen experiencia se van a equivocar, pero hay que enfrentarlos. Así que vamos a ver la historia de David, ¿les parece bien? Pero vamos a ver la historia de David antes de enfrentar a Goliat, porque ustedes saben bien que David, o sea, la historia pública de David es antes de Goliat y después de Goliat. Antes de Goliat y después de Goliat. Por cierto, ¿alguien se está viendo, se ha visto la serie de la casa de David? Oye, tiene escenas fuertes, no se puede ver con niños, pero está buena la serie. Está interesante. Bueno, antes de que David matara a Goliat, y antes de que tú mates a tu Goliat, quiero decirte que te vas a enfrentar con 4 pesimistas. 4 prototipos de personas. Ahí en sus notas de estudio necesito que escriban los 4 pesimistas que se van a encontrar. El primer pesimista, que es la primera barrera para matar a los Goliaths de tu vida,
se llama el retraso. Ese es un pesimista. Esas personas, esas situaciones que quieren retrasar tu avance, tu crecimiento espiritual. Y en el caso de David, el primero que se encontró, que quería detener su avance, era su propio padre. ¿Sí? Su propio padre, que por miedos, que por traumas, que por inseguridades, que por culpas, por vergüenzas, quién más cantidad de cosas, pero su padre lo quiso retener. Y eso no lo encontramos en la Biblia. Si me acompañan, por favor, vamos a Primera de Samuel, capítulo número 17, versículo número del 12 al 15, mi querido Ángel. Primera de Samuel 17, del 12 al 15. Y a veces te vas a encontrar con esas personas que quieren retener todo el llamado, toda la unción, todo el don, todo lo que Dios quiere para tu vida. Y dice la Biblia en 1 Samuel 17, 12, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía ¿cuántos hijos dice la Biblia? 8. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército del rey Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con él, con el ejército de Saúl. Siguiente. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas. Entonces, David era un muchacho que aunque él sabía que tenía un propósito de Dios bien espectacular y bien grande, el problema era que su papá lo estaba reteniendo. No lo dejaba avanzar. Hay múltiples razones, hay múltiples teorías, pero te vas a encontrar con la barrera del retraso y te voy a decir una de las barreras más comunes que te vas a encontrar, la edad. Mira, cuando yo estaba, quedas hablando con, ¿no está Marcelino, por cierto? ¿Sí está? No está, no lo veo. ¿Sí está? ¿Dónde está? Oye, ¿sí está Marcelino? ¿Dónde está? Porque yo tengo la capacidad de preguntar por los que nunca están. Bueno, no importa. Estaba hablando con Marcelino y me decía Marcelino, oye líder, cuando tú llegaste a esta ciudad, ¿cuántos años tenías? Porque ahí donde ven Marcelino, él es contemporáneo de Matusalén, hermano. O sea, él y Matusalén van ahí de la mano, son casi que fueron cuates. Él me dice, ¿cuántos años tenía? Yo estaba haciendo cuentas. Claro, yo llegué a esta ciudad cuando yo tenía 29 años. Los pesimistas fueron los que hicieron, sí, esos son los pesimistas. Yo llegué a los 40 así, mijo, venga, llegue a los 40 así, a ver, hágale. Bueno, claro, llegué a los 29 años a esta ciudad. Entonces recuerdo que cuando iba por ejemplo, a la casa de Marcelino, nunca olvidaré, y yo iba a la casa de Marcelino y la gente, y me veía su familia, lo que sea, me decían, ay, ¿usted es el pastorcito? Ahora yo veo un muchacho de, ¿cuántos años tiene Jafet? ¿Cuántos años tienes tú? 30. Uy, hermano, tú estás muy viejo. No, otro ejemplo. Bueno, veo uno de 29 años y yo digo, no, sí, uno a los 29 usted se ve, ¿para ser pastor? Sí, como, porque te imaginas a un pastor ya a mi edad. Ya, o sea, yo dice, a mi edad ya es como lógico que seas pastor, pero a los 29 años, y me pasaba mucho que entonces hacía los audios, cuando empecé a hacer los audios, nunca olvidaré que los grababa en el closet, me encerraba y aprendí a salir del closet, quiero aclarar, o sea, espiritualmente hablando, y me metía al closet y grababa los audios con mi celular, y yo les mandaba, y cuando la gente me decía, ay, usted es yo me lo imaginaba más viejo. Entonces no importa la edad. Si estás muy joven, porque estás muy joven. Y si estás muy viejo, porque estás muy viejo. La edad va a ser lo primero que el sistema te va a decir que tú no puedes avanzar. Y la edad es un número para Dios, pero no es un obstáculo para Dios. Porque Abraham, nuestro padre en la fe, fue el primer misionero de la Biblia a los ¿cuántos años? 75 años. Entonces a veces pensamos que, no, ya se me fue los mejores años de mi vida. ¿Qué tal si son los mejores años de tu vida en este momento?
Porque Moisés tenía ¿cuántos años cuando liberó el pueblo de Israel? 80. 80. No tenía 40. 40. Él salió de Egipto a los 40, vivió 40 años en el desierto y en 40 años volvió a Egipto para liberar a su pueblo a los 80 años. La edad es un número solamente. Entonces, te vas a encontrar con el retraso de tu género, porque eres hombre o porque eres mujer, ¿sabes? Eso para Dios, mira, ¿cuántas mujeres líderes hay en la Biblia que liberaron al pueblo de Israel? ¿Cuántas? Muchas. Débora, una conquistadora tremenda. ¿O qué me dicen de Esther, de la reina Esther? ¿No fue por la reina Esther que el pueblo se salvó? Para Dios no es hombre o es mujer, es el que le cree a Él. Entonces, si Dios te ha puesto a ti una visión, si Dios te ha puesto a ti un objetivo, un llamado, no permitas que tu edad, porque estás muy joven, y quiero decirle a los jovencitos acá, mis amados, no crean en eso. Dice el apóstol Pablo a los jóvenes, que nadie tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo a los creyentes. El Timoteo a los 17 años dirigía una iglesia de casi 100,000 personas. A los 17 años. ¿Se imaginan? La edad no es un problema. Eso es lo que quiero decirte. No piensas que ya está demasiado tarde, porque a veces también pensamos que otra cosa que nos va a detener, entonces es la raza o el color de piel. No, que porque es blanco, porque es moreno, porque es de ojos azules, que porque... Quítate la raza, quítate los orígenes. Mira, honestamente, la verdad, yo digo que las personas que empezaron a asistir a la iglesia en los primeros años estaban locos. Ahora tiene un poco más de sentido porque tú llegas a un club, ¿sabes? Hay estacionamiento y hay mucha gente, pero yo digo, los primeros que asistieron a la iglesia, cluc. ¿Te imaginas? Voy a ir, primero no era una iglesia, era una casa, con una sala del tamaño yo creo que de esta tarima, posiblemente la sala en la que empezamos la iglesia, era el tamaño de esta tarima. Y ahora, era la casa de un colombiano, en Guadalajara. Yo creo que lo primero que la gente estaba buscando cuando pasaba a ver las paredes era, ¿hay un cuadro de Pablo Escobar? Ay, usted se ríe, pero lo pensó. ¿Y es así o no? Doña Ana, ¿lo pensó o no? Claro que a ver, levanta la mano los que lo pensaron cuando éramos toda una iglesia sin una casa pequeña. Los que pensaron Pablo Escobar, colombiano. Y además da las citas gratis. Y no cobra. Algo no está bien aquí. ¿Tú lo pensaste? Siempre lo supe. Quítate la barrera del nivel educativo. Que porque si tenemos profesión, que si tenemos una maestría, un doctorado, basura para Dios. ¿Me comprendes? Ni la edad, ni tu género, ni tu posición social, ni tu apariencia, ni tus orígenes importan. Cuando Dios te dio un llamado a ti, Él lo va a cumplir. Pero tienes que quitarte de la cabeza el ruido de los que te quieren retrasar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves la historia, acuérdense bien la historia, está el primer monarca de Israel, se llama Saúl. Antes de Saúl no existían las monarquías, existía la era de los jueces. Y Samuel, siendo el último gran juez de Israel, corona a Saúl como el primer monarca de Israel. Ahora, el rey Saúl comete un gran error, uno de sus grandes errores. Para mí, para Ricardo Antelicio, que he leído eso como 100,000 veces, el error para mí de Saúl era él solamente le importaba la opinión de la gente y no la opinión de Dios. La opinión de la gente era más importante que la voz de Dios. Y yo lo voy a decir por qué. Porque cuando Samuel va y lo confronta, porque él deja vivo al rey amalecita y deja vivo a lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, Dios le dijo que eliminara todo lo que había en Amalek. Y él no lo hace. Él dice lo siguiente, él dice, es que a causa de los líderes de Israel he hecho esto. O sea, ¿qué le estaba importando más a él? ¿La opinión de Dios o la opinión de la gente?
¿Por qué ofreciste primero el holocausto? Porque el pueblo lo estaba presionando. Creo yo que si Dios te va a poner en una posición de autoridad, como padre, como líder de tu empresa o donde sea, la última voz que tú tienes que escuchar es la voz de la gente. No es que la voz de las personas no sea importante, pero la voz de Dios es más importante que la opinión de la gente. Y además, cada vez que Dios te va a dar un reto y un desafío, tú te vas a rascar la cabeza y tú vas a decir, esto me supera. Escúchame, si Dios te entrega algo que tú puedes controlar, no te lo entregó Dios. ¿Ok? Pero si Dios te entrega algo que tú no puedes controlar, te lo entregó Dios porque necesitas la ayuda de Dios para eso. Ahora, ¿quién tiene hijos? Levante la mano. Eso. Listo. Baje la mano. ¿Usted cree que los puede controlar? ¿A quién necesitas para guiar tus hijos? A Dios. ¿Me comprenden, amados? Si Dios te entregó un hijo, viene de Dios. Porque si tú crees que tú lo puedes controlar, se te van a descontrolar. Necesitas a Dios para esa gran misión y ese proyecto. Ahora, con toda honestidad, yo considero, cuando Dios nos entregó el proyecto de la casa hogar, honestamente hablando, yo decía, ¿cómo vamos a hacer esta locura? Yo no puedo con esto, Señor. Necesito que tú intervengas en recursos, en grupo de personas, en voluntarios. Ahí es cuando tú empiezas a ver la mano de Dios, hermanos. Pero te vas a encontrar con los pesimistas. Entonces, Dios te va a dar un anhelo profundo en tu corazón, ¿ok? Pero ese anhelo sobrepasa muchas veces tus capacidades intelectuales, tus capacidades relacionales, tus habilidades. Pero entonces ahí es donde yo necesito cerrar mi oído a la voz de la gente y abrir mi oído a la voz de... Mire, yo se lo pongo de esta manera. Ustedes, los que son de mi equipo pequeño, mi grupo pequeño, lo sabrán. Cuando llegamos a rentar este lugar, nos pidieron 1 año de depósito. 1 año. Y lo pudimos negociar como creo que fueron 5 o 6 meses. Eso más adecuación. ¿Tú te imaginas de dónde iba a salir todo eso? Yo me rascaba la que sí decía, Señor. Yo estaba firmando, recuerdo yo, y yo te preguntaba, ¿y de dónde va a salir todo esto, Señor? Ahí es donde tú tienes que tapar la voz de los pesimistas, escuchar a Dios. Ahora entiendo que me pidan 1 año de renta, soy colombiano. Eso no ayuda mucho, la verdad. Si fuera mexicano está bien. Segundo grupo o segunda barrera de los pesimistas es la barrera del desánimo. Y el desánimo viene de la opinión pública. La sociedad, de verdad, alrededor de David tenía miedo. Ahora, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿va? David, un muchachito de 17, ¿alguien aquí tiene 17 años? Ponte de pie, Michelle, por favor. Ponte de pie, quiero imaginarme a David. Ay, sí, igualita, bajita, chiquita. Bueno, listo, gracias. O sea, y todo el ejército de Saúl eran expertos en armas de guerra, eran expertos habían ganado cualquier cantidad de batallas con el rey Saúl, pero vienen los pesimistas y la sociedad a tu alrededor te va a decir, no puedes, no es para ti, ese gigante es imposible de derrotarlo. Acompáñame por favor a 1 Samuel, capítulo número 17, de versículos del 8 en adelante, porque esa sociedad va a desanimarte, dice así la Biblia. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. ¿Saben qué es mofarse, no? ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de ese Saúl. A ver, elijan un hombre para que venga aquí y pelee conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafía al ejército de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, profundamente perturbados. Ahora bien, David
era hijo, ¿hasta qué dije? Hasta el 11, dejémoslo ahí. ¿Cómo quedó el pueblo de Israel con el Goliat? Perturbado, aterrado. ¿Por qué? ¿Te imaginas? ¿Sabes? Dice la Biblia que estuvo así. ¿Cuántos días? Como 15 días. Estuvo como 15 día y noche gritándoles, ustedes no pueden, ustedes no pueden, ustedes no pueden, ustedes no pueden, ustedes no pueden. Hay algo en terapia, en psicología, que se llama disociación cognitiva. Y es verdad, te dicen algo tantas veces que te lo crees. Te lo repiten, o sea, el ataque era un ataque netamente psicológico al pueblo de Israel. No puedes, no son capaces, ustedes son los siervos de Saúl. Claro, el pueblo cada día se desanimaba. ¿Sabes qué salvó a David? Dos cosas para mí. Primero, David nunca lo había escuchado, porque su papá lo tenía retenido, no lo dejaba. Entonces él no lo había escuchado. Por eso cuando David llega y escucha por primera vez a ese loco gritando, él se queda mirando a los hermanos, se queda mirando al ejército, los caballos, y dice, ¿y quién es este incircunciso? Entonces él tenía la ventaja de que él no había escuchado. Por eso, por favor, no escuches lo que dicen las redes sociales de tu edad, de tu color de piel, de cómo deberían ser las cosas. Escucha lo que Dios te está diciendo, por favor. Uno tiene que ser sordo a los oídos. Ahora, mira, voy a poner este ejemplo. Cuando mi esposa me enamoró, porque es verdad, ¿de qué se ríen? ¿Verdad? Yo sé que es verdad porque yo tenía 25 años y ella tenía 32. ¿Quién enamoró a quién? Yo era un pollito. Inocencia total, hermano. Y entonces resulta que ella... bien recorrido. Estás hablando de tu experiencia, hermano. Yo sí me cuidé de mi juventud. Bueno, entonces resulta que cuando ella me empieza bueno, nos empezamos a tirar la onda. Lo primero que yo le dije a mi pastor, lo primero que él me preguntó es, ¿y cuántos años tiene? Entonces yo le dije, 32. Entonces, 7 años mayor. ¿Seguro? Y que aún el pastor le diga, ¿seguro? ¿O no? ¿Duda o no? Uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero la verdad, yo la vi, yo decía, uy, Dios mío. Yo estoy muy seguro por... Bueno, yo ahí empecé a cantar salmos. Como esa canción de Marcos Witt, mis ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Claro, yo la empecé a mirar y yo decía, Dios mío, pero empecé a meterme en la palabra y nunca voy a olvidar, hermanos. Porque yo sí le dije a Dios, y esto es muy importante, iglesia, Dios te tiene que hablar. Porque una cosa es lo que tú ves, otra cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que Dios te dice. Y esas son tres cosas que va y póngalas en orden, es bien complejo. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me confirmes que ella, porque yo no me quiero dejar llevar de emociones, aunque Señor me gusta muchísimo, la verdad. Saben la oración profética mía, ¿no? El alma para ti, el cuerpo para mí. Pero claro, cuando yo me encuentro y yo empiezo a orar, a mí Dios me dio una promesa, nunca lo olvidaré, Oseas 12:12. Nunca lo olvidaré, hermano. Esa promesa, salió ese versículo y me decía, Jacob huyó de Harán para adquirir mujer y por adquirir mujer Israel se volvió un pastor. A mí Dios me dijo todo el plan profético para mi vida en un solo versículo. Fue tremendo. Yo estaba en República Dominicana. En ese tiempo, lo siento, no existía WhatsApp. Uno se comunicaba por Messenger. ¿Se acuerdan o no? Viejos están todos ustedes. Y Skype. ¿Se acuerdan del famoso Skype? Y fue horrible. O sea, no había sentido. Y yo estoy seguro que también a ella le dijeron, uy, atracacunas, peor todavía, ¿no? Michael Jackson, algo así le tuvieron que haber dicho. Era bien complicado la voz de la gente, porque la gente entonces pone barreras. O sea, vas a encontrar desánimo por todas partes. Pero Dios te tiene que hablar. Y por eso es que yo quiero decirte esto. La clave de David fue que David no escuchó al Goliat que tenía frente a él. David escuchó lo que Dios le había dicho a él en la intimidad.
Porque hermanos, amados amigos míos, es en la intimidad donde tú matas al gigante. Es frente al gigante donde se cae, pero es en la intimidad, en lo secreto, donde nadie te aplaude, donde nadie ve las luchas que tú tienes personales con Dios. Ahí es donde se matan los gigantes. No es frente al Goliat, es en lo secreto. Entonces tenemos que luchar contra la opinión de la gente. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 16. No, más tiempo. Aquí lo encontré. Goliat salía mañana y tarde durante 40 días burlándose del ejército de Israel. 40 días cada mañana y tarde, búrlese y búrlese y búrlese. Entonces, a mí lo que me gusta es esto. Ahora, David, acá entre nos, no está dentro de mi tema, no lo escribí, pero quiero decirles esto. Sinceramente, David era un genio y Goliat era un estúpido. En serio. Voy a explicarlo por qué. Porque piénsenlo de esta manera. Si Goliat, un tipo que medía 2 metros, casi con 40 centímetros, mataba a un niño que quizás medía 1,60 y lo mataba, ¿cómo quedaba él públicamente? Como el bobo que mató un niño. ¿Ok? Y si perdía, ¿cómo quedaría? Como el bobo que perdió contra un niño. O sea, como sea, y quedaba como un bobo. ¿O no? Pero, ahora pongámonos en la posición de David. Si David iba a enfrentar al gigante y perdía, que era el 99.99% de probabilidades, y perdía, ¿cómo quedaba públicamente? Como el niño valiente que se atrevió a enfrentar al abusador, ¿o no? Y si ganaba, ya sabemos la historia. Apréndete esto. Hay batallas que tú tienes que elegir no pelear. Hay batallas que sí tienes que elegir pelear. Sabiduría significa qué batallas vas a pelear. Por favor, siempre vas a perder una batalla en tener la razón contra tu esposa. No la ganas. No pelees esa batalla. O contra tu esposo, no la vas a ganar. ¿Sabes? Las batallas que vas a perder siempre serán batallas que van en tu familia. No pelees en casa. No es necesario. A ver, digamos que ganaste porque tienes la razón. ¿Sabes cómo quedó el otro? Con rencor. Hay batallas que no tenemos que pelear. Entonces David para mí era sumamente brillante. Versículo número 23, ¿me lo ponen por favor en pantalla? Mientras David hablaba con sus hermanos, Goliat salió, lanzó un desafío como siempre y David lo oyó. Quiero decirte lo siguiente. Para matar al gigante que tenemos frente a nosotros, tenemos que tener otra perspectiva. Si él escuchaba, ¿qué le decía a la gente? Pues que era un niño, ¿no? ¿Qué le decía a Goliat? Solamente su apariencia física, que era imposible. Entonces, ¿a quién escuchó David? ¿A Dios y a quién más? ¿A quién creen que escuchó? A su mentor. ¿Quién era el mentor de David? Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel lo había ungido? Y le dijo, ojalá puedan leer la oración, y lo ungió como rey y le habló de todas las victorias que él iba a tener. Eso se le incrustó en la mente a ese muchachito de 17 años y en el corazón. Así que cuando él va a enfrentar al gigante, ¿cuál voz tenía fresca? ¿La de Goliat? ¿La de sus hermanos? ¿La de Saúl? ¿La del pueblo? ¿O la de su líder? Tienes que tener una perspectiva más amplia y eso es clave. Bueno, cuarto con lo que te tienes que enfrentar. La tercera barrera, la barrera de la desaprobación. Vamos a leer desde el versículo 26 de 1 Samuel 17 hasta el versículo 28. ¿Listo, Ángel? Dice así: después de la opinión de su padre, después de la opinión pública, el siguiente pesimista con que David se tuvo que enfrentar fue su propio hermano. Y mire, no hay crítica, juicio más doloroso que el que viene de la propia familia.
Mira, uno de todas formas, si no es familia, uno dice, bueno, me molesta, pero al fin y al cabo no tiene mi apellido. Pero cuando se criaron contigo, jugaron contigo, tiene tu apellido, tu sangre, tu ADN, eso duele más. Y dice la Biblia, en el versículo 26, David les preguntó a los soldados que estaban con él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin al desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dijeron a David la misma respuesta y le dijeron efectivamente, esa es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿La recuerdan bien? Eran 3 recompensas. ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? Una recompensa número 1. Te vas a casar con la hija del rey, con Mical. Recompensa número 2. Ahora vas a pertenecer a la familia real. Por eso. Y recompensa número 3, que era la más bonita de todas. Tu familia nunca, jamás va a pagar impuestos. Esas eran las 3 recompensas. Ok. Siguiente versículo, por favor. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberían estar a tu cuidado? Reconozco tu orgullo, tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Te imaginas esas palabras del hermano mayor? ¿Algunos has discutido con un hermano? No sé por qué, pero los hermanos tenemos la habilidad. ¿Meter el dedo? ¿Dónde duele o no? ¿Sabemos por dónde duele? Oh, siguiente, por favor. Bueno, hasta el versículo 28. La desaprobación. Y es que no solamente Eliab cuestionó la capacidad de David. No solamente hizo eso. ¿Sabes qué hizo? Más doloroso todavía. Lo puso en ridículo frente a porque no se lo dijo en privado. Se lo dijo públicamente. Yo sé tu orgullo, tu presunción, tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Pero David está como si no le importara. David está parado. Porque sí, lo acusó críticamente, y a veces la crítica más dura con la que te vas a tener que enfrentar viene de casa. Yo te hago la pregunta, ¿te han criticado por venir a una iglesia cristiana alguna vez? Si no te han criticado, necesito que vayan y te critiquen. ¿Ya se convirtió en aleluya? ¿Ya le lavaron el cerebro? ¿Usted de los que anda con la Biblia bajo el brazo? ¿Usted de los que grita amén? Acá no gritamos amén, pero bueno. ¿Usted de los que grita amén? Claro que te van a estar criticando. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? Si no sabes enfrentarte a la desaprobación, te vas a rendir muy rápido frente a los desafíos que Dios te pone adelante. Te vas a rendir muy rápido porque es que sí desanima. Porque es que sí cansa, sí agobia. O sea, ahora se volvió cristiana, y yo conozco su pasado. Es que así es, la crítica. Es dolorosa, es terrible. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿por qué será que uno empieza como a buscar a Dios o a volverse un poco más espiritual? No todos, pero un gran número de personas después de los 40, 50, 60 años. ¿Qué creen ustedes? Porque uno ya está más cerca de ver a Dios, hermano. Uno tiene que arreglar con... Sí, ¿verdad? Es verdad, uno tiene que arreglarme con el jefe. Dijo Luis, con el patrón. Pero David no cayó en el juego. Mira lo que dice el versículo 29. Dice el versículo 29, ¿qué hice ahora?, contestó David. Solo hago una pregunta. David no se paró a cuestionar, porque si David lo hubiese cuestionado acuérdense del cuestionamiento de Eliab. Eliab le dijo, ¿no deberías estar haciendo tus labores, cuidando las ovejas? ¿Qué le estaba diciendo? Que era un irresponsable, que no estaba haciendo su tarea. Si David hubiese sido yo le hubiese dicho, ¿quién es el que no está haciendo la tarea? ¿No se supone que usted es un soldado? Va y mátelo, ¿o no? Y yo soy un pastor de ovejas. ¿Quién era el que no estaba haciendo la tarea? El hermano.
Pero mírame, no te enganches. El que se engancha pierde. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo quiero responder esto. Con todo el odio de mi alma, honestamente. En redes sociales. No se imaginan. Mensajes privados también que me mandan. No se imaginan. Pero el que se engancha va a perder. Y claro, y lo tengo que reconocer, y a veces caigo, mano, porque es tan rico. ¿O no? Porque no hay nada más rico que tirar todo el veneno. Pero después de que pasa uno tira todo el veneno y dice, qué bobo, la regué. No me parezco a Jesús. No me parecía a él, perdí el examen. David estaba enfocado en el gigante, no en la aprobación de la gente. Estaba enfocado en el objetivo, no en el qué dirán y no en lo que están pensando de mí. Eso es muy peligroso. David no solamente dijo, pues ¿qué? Yo tengo clara la meta, voy a matar a ese gigante. Punto número 4, antes de que se me acabe el tiempo, ya me quedan 10 minutos. Cuarta barrera de pesimistas que te vas a encontrar, la duda de los profesionales. La duda de los profesionales. Mira lo que dice el versículo 33. ¿Quién eran profesionales en la guerra? Saúl, ¿no? El ejército. Pero mira lo que dice el versículo 33. No seas ridículo, respondió Saúl. ¿Quién era experto en guerra? Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Quién era el experto? ¿Y qué le estaba diciendo el experto? Los expertos tienden a equivocarse muchas veces. ¿Ok? Aguas. Sobre todo en este mundo de la psicología moderna, que todo el tiempo están buscando, busca tu felicidad. Busca lo que te haga sentir bien. Lo que te diga tu corazón. Les voy a recomendar a ustedes que les gusta leer. Estoy leyendo un libro que me gusta. Bueno, yo voy ya a la mitad del librito. Se llama, buenísimo, se llama Dioses que fallan. Dioses, qué título, ¿no? Dioses que fallan, de Timothy Keller. Oye, qué buen libro. Qué buen libro. Pero lo que voy es que el autor plantea algo muy interesante. Él dice, ¿realmente Abraham lo que le creyó a Dios era opuesto a todo lo que los expertos pueden decir? Porque te imaginas que Sara y Abraham fueran del siglo XXI con la medicina moderna, ya ella sin su primer ciclo menstrual, ya el hombre a los casi 100 años, y vas a tener un hijo y tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Te imaginas los expertos lo que hubiesen pensado? Estás alucinando. Esa religión ya te tiene mal. Los expertos te van a decir muchas veces que no se puede, que va en contra, que eres tan solo un muchacho, que no seas ridículo, que cómo se te ocurre. Créele al Señor. Mira, con toda honestidad, yo les digo esto. Yo considero, honestamente, que de mis años de trabajar en parejas, sobre todo en el área de matrimonios, yo considero que soy una persona experta en matrimonios. Y no saben cuántas veces me he equivocado. Muchísimas veces. Porque una cosa es lo que yo creo dentro de mi intelecto y otra cosa es lo que Dios te dice a ti en tu corazón con respecto a tu matrimonio. Y ahí sí, ¿quién se mete? Aunque para mí no tenga sentido. Entonces, no le creas a los expertos. Pero la respuesta de David es una respuesta espectacular. Y aquí es donde yo quiero hablarte de las batallas privadas. Porque antes de tú ganarle a Goliat, yo te decía, tienes que matar los Goliats que tienes en lo privado. Mira lo que dice el versículo 34 de este mismo pasaje. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robarlo, o un cordero del rebaño, para robar un cordero del rebaño, siguiente. Lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada, lo golpeo hasta matarlo. Siguiente versículo.
hasta el 37. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado el ejército del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo. Déjame decirte esto. ¿Dónde David había matado al gigante? ¿En el campo de batalla? ¿Sabes en dónde? ¿Sabes por qué David tuvo la capacidad de sobreponerse a todos los pesimistas? Por esto, hermanos. Porque a David nadie lo aplaudió cuando mató su león. Y cuando mató el oso. Cuando rescataba las ovejas. Nadie lo aplaudía. Nadie lo reconocía. Nadie lo validaba. Nadie. ¿Para quién lo hacía entonces? Para el Señor. Señor, no menosprecies, por favor, tus victorias privadas. Y vas a tener que tener muchas victorias privadas en lo que pasa cuando entras al baño con tu celular. Vas a tener muchas victorias privadas si tú decides, porque ahí es donde se hace la unción. Cuando tú en lo secreto, donde no está el pastor, tú decides honrar a tu esposa, a tu esposo, y no atacar a tu esposa, a tu esposo. Vas a tener que matar muchos leones y muchos osos donde nadie te aplaude, y pasa en lo privado, para que públicamente te pares con la unción y le cierres el oído al opinómetro del mundo y mates al Goliat que está delante. Pero si tú en lo privado, por eso es que me gusta mucho ese libro que dice vida privada versus vida pública, ¿cierto? Las victorias que tienes en lo privado se verán reflejadas en lo público, y las derrotas que tienes en lo privado se van a ver reflejadas en lo público. ¿Por qué nadie del grupo de Saúl, del ejército de Saúl, pudo matar al Goliat? Porque en lo privado no habían matado leones ni osos, porque vivían para el rey, para la opinión de un rey, del pueblo, pero no para la opinión de Dios. Ahí en lo privado es donde Dios te ve. ¿Escribieron los 4 puntos? ¿Sí o no? Ahí están en las notas de estudio. Entonces, conclusión de las primeras 4 puntos, porque son primero 4 puntos de los pesimistas, y los otros 4 puntos, ¿cuáles son? ¿Cómo derrotarlos? Todavía no te he dicho cómo derrotarlos. Y me quedan 10 minutos. Pesimista número 1, lo que nos retrasa. Pesimista número 2, el desánimo. Pesimista número 3, la desaprobación. Pesimista número 4, la duda del profesional. Esos son los pesimistas. ¿Quién fue el primer pesimista de David? Su padre, la sociedad, su hermano y el rey Saúl, el mismo rey Saúl. Pero entonces, la clave se sostiene en enfocarte en lo que Dios te dice. Hermanos, hay que enfocarnos en eso. Así que, primero, ¿cómo vas a derrotar a los pesimistas? Punto número 1. Recuerda esto, ellos no son Dios. ¿Ok? Cada vez que te critican, no eres Dios. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Pero recuérdalo, y recuérdalo, y recuérdalo. ¿No eres qué? No eres Dios. Dice la Biblia en Proverbios 29-25, me encanta este versículo, es un versículo que tengo tatuado en mi alma, porque te va a ayudar en tu liderazgo, te va a ayudar muchísimo. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará salvo. Si yo le tengo miedo a que se vayan, no, te imaginas, o sea, en realidad, yo tengo que abrirles mi corazón, iglesia. ¿Te imaginas que yo tuviera miedo a que alguien se vaya a la iglesia? ¿Cuánto pecado yo permitiría en la iglesia? ¿Cuántas personas yo no tendría que haber confrontado como pastor? Porque esa es mi chamba. Tenerle miedo a los demás, ¿qué es? Una trampa. Pero el que confía en el Señor estará salvo. Isaías capítulo 8, versículo 13. Me gusta también como lo dice, porque lo digiere un poco más. Dice en la PDT, ¿qué Biblia tenemos ahí? Biblia de Dios para todos, la PDT, sí. Solo el Señor Todopoderoso, a ver,
¿Lo tienes ahí? Isaías 8:13. Sí. Solo el Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar y solo a Él es a quien hay que temer. Pero a veces cambiamos la fórmula. No honramos al Señor, no le tememos a Dios, pero sí honramos a la gente y le tenemos miedo a la gente. O tememos a la gente. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Temor de Dios, tengo que aclararlo porque eso es algo que siempre se malinterpreta, no es miedo. Temor de Dios es amor, tanto le amo que no quiero fallarle. ¿Ok? Tanto te respeto que no quiero fallarte. Entonces dice la Biblia que a veces lo que hacemos es al contrario, le tenemos tanto temor a la gente, de no fallarle a la gente, que nos volvemos esclavos de las personas. Y uno tiene que ser libre de la gente. En serio. Libre de las personas. Y yo te hago esta pregunta. ¿Te cuesta tener conversaciones difíciles? Es más, te voy a hacer esta pregunta. Si Dios te quitara, Dios no lo quiera, pero en serio, si Dios te quitara ese matrimonio, ese hijo, los ceros que tienes en el banco, si hubiese un terremoto y se te cayera la casa y no la tienes asegurada, ¿tu vida se desbarata? ¿Se te vuelve un 8 la vida? ¿O vas a mirar a Dios? Porque vamos a enfrentar gigantes. Porque, hermanos, yo les quiero decir una cosa. Estamos en una economía, por cierto, bien insegura. Uno no sabe cuándo viene una caída, una crisis, una depresión financiera. Y lo que hoy pensamos que nos puede dar seguridad, mañana vale 3 pesos, si no pregúntenle a los argentinos. Nada, de un día para otro puede pasar todo eso. Tienes mi seguridad. Y Dios es experto en quitarnos los diosesitos que tenemos en nuestra vida. Yo hablaba con mi grupo esta mañana, esto me encantó. Yo digo, ¿te imaginas a Abraham esperando 25 años tener a su hijo? 25 años. Y a los 25 años nace el hijo de la promesa. Entonces uno piensa y dice, oh, ya Dios le cumplió. Ya cumplió su objetivo. Y uno a veces piensa que el objetivo es cuando llega la promesa. No. Ahí es cuando inicia el proceso. Ahí empezó todo para Abraham, ahí no terminó todo, ahí empezó todo. No creas que todo empieza cuando te casas. No creas que todo empieza cuando nace un hijo. O no creas que todo empieza cuando un hijo se graduó. Porque a veces tomamos los hijos como trofeos para mostrar públicamente y decir, mira qué buen padre soy yo. Y Dios es experto en tumbarnos los diosesitos. Y eso sí duele. ¿Ustedes vieron a mi hijo tocando batería? Ustedes dirán, ay, el pastor debe sentirse orgulloso. No, a mí me da miedo. Porque yo no sé si ese niño quiera servir a Dios o no. Eso es un asunto. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Pero yo ¿cómo aseguro que él ame a Dios? A ver, yo les pregunto. ¿Lo puedo asegurar? ¿Puedo controlarlo? Entonces tendrá que tomar su decisión. Y mi tarea es amarlo, formarlo y dejar que se equivoque, ¿o no? Porque si yo no dejo que se equivoque, más va a ser rebelde, ¿o no? Porque a mí ¿qué me importa? ¿La opinión de la gente o la opinión de Dios? Y si un día mi hijo llega con los pantalones rotos y con un tatuaje que diga, Dios está en contra de mí. Bueno, Luis, es que nunca voy a olvidar esto tuyo, hermano. ¿Sí? ¿Ah? ¿Te imaginas? ¿Te fallé como padre? Si tú ves el problema de Samuel, yo amo a Samuel, el profeta Samuel, lo amo. O sea, es el profeta, un profeta espectacular. Pero ¿sabes algo? Samuel nunca pudo solucionar la culpa de que sus hijos no le sirvieron a Dios. Y por eso él adoptó a Saúl como su propio hijo y dice que lo amaba como su propio hijo y dice que lo lloraba como si fuera su propio hijo. Y uno se pregunta, ¿y sus hijos? Proyectó lo que no pudo hacer con sus hijos en Saúl. Y Dios le quitó a Samuel ese Saúl que tenía también. Se lo tuvo que quitar y poner un David, un nadie, un don nadie, para que la gloria fuera para Dios. Porque Dios es gracioso. Dios es demasiado gracioso, hermanos. Dios nos cambia la ecuación todo el tiempo. Tranquilos. Dejemos que Él sea el autor de la historia. Se los quiero pedir.
Escríbanlo en su mente y en su corazón. Él es el autor de tu historia, no eres tú. Tú no puedes controlar esto. Él es el autor de tu historia. Si se cayó, si se perdió, si se arruinó, si se dañó, si se enfermó, tranquilos. Dios es el autor de mi historia. Y si Él está ahí, va a estar bien, aunque no lo entiendo. No lo entiendo. Yo simplemente no entiendo. ¿Cómo Dios me va a pedir que ahora me entregas la promesa y ahora me estás pidiendo que lo sacrifique y que lo mate? Yo no entiendo. Pero sí entiendo algo. Tú eres el autor de la historia, Señor. Y sigues escribiendo la historia de mi vida. De eso se trata. Entonces, por eso, recuerda que ellos no son Dios. Segundo, no te distraigas. No te distraigas. Recuerda esto, escribe esta fórmula, métetela en la mente y en el corazón. Cada oportunidad viene con una gran oposición. ¿O no? Vuelvo y te lo digo. Cada gran oportunidad viene ¿con qué? Con una gran oposición. Siempre. Si tú quieres oportunidad sin posición, lo siento, jamás llegarás a vivir una vida de bendición. Y te vas a esconder. Uy, me salió en verso, ¿cierto? A ver. Si tú quieres una oportunidad sin oposición, jamás vas a disfrutar de una gran bendición. Ay, sí, me quedó bonito esa frase. Escríbanla ahí. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos algo que en terapia se llama, yo le escribí acá, usamos razonamiento motivado. ¿Qué significa razonamiento motivado? Simple, que la mayoría de las decisiones que tomamos no las tomamos racionalmente, sino emocionalmente. Por eso es motivado el razonamiento. ¿Qué me motivó? ¿Qué me llevó? ¿Qué me inspiró? Por eso es que muchas personas no reciben a Cristo. Por eso muchas personas no quieren ser cristianos. ¿Por qué muchas personas no quieren ser cristianos? Porque dime, ¿qué hay de motivador? Porque hay gente que dice, es que si yo me vuelvo cristiano, y los cristianos no toman. Y los cristianos no van a fiestas. Y los cristianos no bailan. O sea, pierdo mi libertad. ¿O no? ¿Fui yo o lo escuché de alguien de aquí alguna vez? Eso es lo que pensamos. Dime qué motivación tiene eso. Por eso es que el evangelio es incómodo, hermanos. Porque en el evangelio, a mí me parece muy interesante, pero uno debería decirle a una persona, bueno, te invito a recibir a Cristo, y eso significa que primero te vas a morir, porque Dios no te quiere cambiar, te quiere aniquilar. Segundo, ahora muerto, te vas a seguir muriendo cada día más. Y además vas a tener que aprender a perdonar, a dar. Vas a aprender a tener, o sea, dime qué atractivo tiene eso. Pero te imaginas, por eso los cursos de motivación venden también, porque todo se trata de ti. Mira, vas a prosperar, vas a ser rico, vas a conseguir tus sueños, vas a tener la casa de tus sueños, el hombre de tus sueños, la mujer de tus sueños, el perro de tus sueños. Mentiras. Como si uno pudiera controlar eso. ¿Qué basura tan grande? Mentiras. Por eso, el cristianismo es un camino estrecho, incómodo, una puerta angosta, pero vale la pena atravesarla, hermano, porque nadie entiende lo que se siente adentro y la satisfacción de hacer las cosas para el Señor y no para el ojo humano. Mira, acompáñame por favor a Mateo 10:26. Uy, se me acabó el tiempo. Mateo 10:26. Bueno, les debo los dos para dentro de un año. Mateo 10:26. Palabras del Señor Jesucristo. Uy, ¿eso qué es? ¿Qué idioma es eso? ¿Qué? Bueno, no tengan temor de... ahí sí se lee bien, ahí no. No tengan temor de ellos, pues todo lo que está escondido se dará a conocer y todo lo que está en secreto se va a saber. Entonces no te distraigas, porque siempre el enemigo, para que tú no mates al David que tienes adelante, te va a tratar de distraer con los detractores, con los pesimistas. Tercer punto, para salir de los pesimistas. Honestamente, sobre todo en esta cultura, esta es de las que más me cuesta a mí, voy a reconocerlo. Porque yo aquí le voy a decir una cosa, yo estoy también como ustedes.
en un proceso. Y cuando yo estaba escribiendo este tema, el Señor procesaba mi corazón. Pero escucha esto, nunca contraataques a un pesimista. Uf. No, porque es que honestamente, cada vez que yo me encuentro con un pesimista, no, nunca, realmente, voy a ser honesto, nunca me he encontrado un pesimista que haya logrado o que Dios le haya dado una iglesia más grande que la que tenemos. O, ¿sí me entiendes? O sea, que esté, digamos, en un nivel de objetivos más altos. Siempre están abajo, ¿o no? Porque si están arriba, normalmente te dicen, vamos, tú sí puedes, porque ya comí, no todo el camino, dice, vamos, vamos, ánimo, tú puedes, vente, 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 te explico cómo. Entonces, a mí realmente me cuesta porque yo digo, ¿de qué me está hablando? Ni sabe, no entiende. Pero Dios le dice a uno, calladito, se ve más bonito. Proverbios 11:12 dice, el torpe habla mal de sus semejantes. Con ese versículo fue que lo entendí. Pero la boca de los malvados lo destruye. Proverbios 11:12, por favor. 11:12. El torpe. Entonces yo subrayo la palabra torpe. Cada vez que yo me quiero contraatacar, digo, qué torpe. ¿El torpe habla mal de quién? Pregúntate la última vez que hablaste mal de alguien. Cuando hablamos de alguien, ¿qué somos según Dios? Torpe, como el Chavo del 8. Pero el inteligente sabe cuándo. ¿Sabes por qué? Porque David no se enfocó en defender su posición. Precisamente dijo, ¿quién es ese circunciso? Démelo, yo he matado leones, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Pero él no se puso a decir, ay, ustedes son todos negativos, a ustedes nadie les entiende, ustedes porque son así conmigo, todo porque soy el menor de mi papá, porque soy el consentido. O sea, no se puso a perder tiempo en eso. ¿No fue? Torpe. Primera de Pedro 2:6. Lo dice de una forma más bonita, más linda, más hermosa. Pues así dicen las escrituras. Miren, pongo a Sión de piedra, ¿sí? Primera de Pedro 2:6, sí. Pongo a Sión de piedra principal escogida por su valor. El que confíe en esa piedra no será como. El que confíe en ¿cuál piedra? En el Señor Jesús, porque Él es la roca. No será defraudado. No mires eso. Bueno, cuarto punto. Este me gusta. Para salir de los pesimistas, mantente enfocado en Dios y en sus promesas. Mantente enfocado en Dios y en sus promesas. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo número 6. Les voy a dar un adelanto. Miren, iglesia, les voy a contar algo. Acuérdense de mí estas palabras en el nombre del Señor. Yo no sé cómo va a ser el camino, pero yo les voy a decir qué va a pasar en 10 años. En 10 años yo tengo 51 años. Usted hace y yo no voy a contraatacar porque si no soy torpe, entonces me tengo que quedarme callado. Pero en 10 años tengo 51. ¿Usted cree que en 10 años vamos a caber aquí? Sí. Va a decir, porque sí. Porque mi idea es echar a la mayoría de esta iglesia. ¿De verdad? A mí no me interesa tener una mega iglesia. Delante de Dios se los digo. Este número es manejable. Conozco todas sus caras y sus nombres de la gran mayoría y sus historias y sus pecados y sus chismes y todo eso. Y puedo pastorear. Honestamente puedo pastorear a este grupo. No se puede pastorear un grupo de 1000. No se puede. ¿Cómo? Mi idea es que la mayoría se vayan de esta iglesia. Y vayan y abran una iglesia. Esa es mi oración y mi deseo. Entonces en 10 años sí cabremos aquí. O en donde Dios nos lleve. Porque yo no me interesa pararme y ser un rockstar cada domingo. No me interesa eso, realmente no es mi objetivo. Mi objetivo es
que ustedes hagan discípulos, que ustedes hagan iglesia. Y cada persona que lo decida en su corazón, si tiene el llamado, puede hacer iglesia. ¿Y sabe qué significa? ¿Y sabe cómo es el camino para hacer eso? Que muchos de ustedes se van a sentir que yo los estoy echando, que yo los estoy excluyendo, que no los estoy tomando en cuenta. Eso va a pasar. Porque ¿sabe algo? ¿Usted cree que un hijo quiere salir de la casa de su papá y de su mamá? Porque no hay nada más lindo que el hotel mamá. ¿O no? ¿Han visto el meme? Que llega el muchacho ya se independiza a los 20 años, 25 años, perdón, y llama al plomero y le dice, oye, este fregadero no sirve. ¿Por qué? Mira, los platos están sucios. Mira, y prendo la llave, sí sale agua, pero no se lavan. Y el refri no está bien. Mira, abre el refri. Vacío. Yo cuando iba con mi mamá siempre estaba lleno. ¿O no? Y ese trapero no trapea. Mira, la casa llena de polvo y de tierra. No trapea, lo compré pero no funciona. No hay nada mejor que el hotel mamá, ¿o no? Pues eso pasa en la iglesia. Mi objetivo como su pastor que lo ama es que usted no dure aquí mucho tiempo. No, otros pastores pensarán así, yo no. Me parece que eso no es lo que a mí Dios me dice, a mí. Otros ok. Mi objetivo es que cada día vayan a hacer iglesia, vayan a hacer iglesia, vayan a hacer iglesia, vayan a hacer iglesia. Porque tenemos que acelerar la venida del Señor. Tiene que llegar pronto. Entonces, mantenernos enfocados en Dios y en sus promesas. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. David dice esta palabra. 1 Samuel 36. ¿Me ayudan, por favor? Ahí está. Todo el ejército estaba tan... esta me gusta mucho. Voy a recapitular. David se va a vivir con los filisteos. Un tiempo se va de la tierra, hace unas batallas, y llega un ejército enemigo, y mientras David peleaba una batalla, llega un ejército enemigo y secuestra a las mujeres y a los niños. Los secuestra y se los llevan secuestrados. Entonces el ejército estaba enojado con David y lo querían matar, porque dicen, por tu culpa, si nos quedamos acá, defendemos a nuestra familia, pero nos fuimos a tu guerra y mira cómo quedó la familia. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a muerte a David. Porque el líder tiene la culpa, recuerden eso. Y él se alarmó, pero recobró fuerzas en el Señor su Dios. ¿En quién recobró fuerzas David? Él les dijo, ay, no me maten, no es mi culpa. ¿A quién buscó? Al Señor. Y yo creo que a partir de este pasaje de su vida, él escribe un salmo espectacular, el Salmo 118, versículo 6. Pero sobre todo el Salmo 118, que él habla de lo que vivió en ese momento de angustia. Es un salmo que habla de eso. Como el Salmo 42 de David, para los que les gusta estudiar, habla del duelo de haber perdido a su mamá. Es un salmo de duelo. Pero bueno, el Salmo 118, versículo 6, dice lo siguiente. ¿Me ayudan, por favor? El Señor está, por eso no tengo miedo. ¿Qué daño puede hacerme el ser humano? Pero a veces funcionamos diferente, ¿no? Como el Señor está conmigo, me van a hacer mucho daño los seres humanos. Hermanos, miremos al Señor. Miremos a Dios.